Bueno, vamos a continuar con la reunión que tuvimos. ¿Dónde viví, Will? Aquí en Turó, Canadá. Ah, ahí estás con el Edwin, pues. Sí, a 10 minutos vinimos. eh, Hablábamos de las causas, decíamos que el alcoholismo y las demás adicciones son enfermedades biopsicosociales progresivas. Definitivamente, en la progresión tenemos que hacer un parón, porque ¿cómo va a progresar una enfermedad y va a progresar en todas las personas de la misma manera? No, definitivamente no. Para que una enfermedad progrese debe de tener las mismas condiciones que una epidemia. ¿A quiénes se va a llevar este coronavirus? A aquellas personas que tengan una constitución física pues mala, por decirlo así, una constitución física ya vulnerable. Si el virus tiene una capacidad de infectar grande, y también la cantidad del virus. Se sabe de que las personas que están en etapa grave, en etapa ya terminal de la infestación por este virus, son más contaminantes que aquellos que tienen una infestación leve. Eso estaba hablando yo de la virulencia del agente etiológico. Igual en el alcohol y en las demás adicciones. ¿A quiénes les va a progresar más? Aquellos que la calidad de la droga sea distinta. Por ejemplo, para que se forme la dependencia al alcohol, deberá de ocurrir aproximadamente un tiempo de entre 1 y 10 años. Para cocaína, entre 1 y 4 años. Para crack, 4 meses. Pero para heroína, probablemente la persona quede invitada a seguir consumiendo desde la... En eso hablamos acerca de la calidad de la droga. La cantidad de la droga es igual, no es lo mismo una persona que consuma los fines de, aquella que consuma un día sí, un día no, aquella que consuma todos los días o aquella que consuma a cada rato. La persona que consume a cada rato pues es la que más se va a contaminar rápidamente. Y tercero, la cantidad de la droga. La calidad de la droga está íntimamente relacionada con la capacidad de producir adicción. Sabemos que las drogas más adictivas son los opiáceos, y en el caso de El Salvador el crack es el que más rápidamente forma la dependencia. La dependencia al crack se da tan rápido como 4 meses. Entonces eso es cómo va a progresar. Claro, la persona tiende también a tener medios o medidas de contención, que hace que también la enfermedad pueda estarse deteniendo poco a poco. ¿Cuáles son los medios de contención más eficaces? Educación. Si usted tiene un compromiso académico, pues eso lo puede detener. Trabajo. Si usted tiene un compromiso de trabajo, también eso lo puede detener. Familia, también la familia es un buen método de contención. Religión, bueno, deporte, la práctica de un deporte de una manera disciplinada también puede ser un buen método de contención. Sin embargo, todo esto en la progresión de la enfermedad se va perdiendo. Pero imagínese usted aquella persona que no trabaja, no estudia, vive solo. Ese está más propenso a que se desarrolle más rápidamente el proceso adictivo que aquella persona que tiene estos medios de contención. Independientemente los tenga o no los tenga, va a llegar un momento en que la persona va a perder. Jelinek ya hizo su tabla de progresividad de las adicciones y lo fundamentó en una fase, primero en la población marcada. La población marcada es aquella población vulnerable. Por ejemplo, aquellas personas que tengan algún tipo de neurosis o respuesta con modalidad neurótica. Inadaptados, con una comorbilidad psiquiátrica y que tengan ese factor X o defecto probable que ya dijimos que está íntimamente ligado a los cromosomas.
Esa es la población marcada. Si usted tiene el defecto probable de constitución y al mismo tiempo ha desarrollado alguna comorbilidad psiquiátrica, como por ejemplo depresión, como por ejemplo psicosis, como por ejemplo un trastorno de la personalidad, un trastorno en el control de los impulsos, usted está más propensa al hacer contacto con las sustancias a formar una dependencia. La neurosis también es una de las enfermedades que más padecemos los adictos, ¿verdad? Las neurosis son varias, en verdad, y muchas veces la adicción por la vía farmacológica o por un trastorno comórbido psiquiátrico, por ejemplo, una persona que tenga insomnio y le receten benzodiazepinas hipnóticas, corre el riesgo de volverse dependiente de las benzodiazepinas con el tiempo, ¿no? O sea, la enfermedad mental apareció primero y posteriormente se volvió una dependencia. Algunas personas comienzan con el alcoholismo, por ejemplo, el alcohólico empieza a tomar, se vuelve crónico y ahí aparece la depresión. Esa comorbilidad apareció después de la ingesta alcohólica. O algunas veces puede aparecer al mismo tiempo. Por ejemplo, la marihuana está asociado a las precipitaciones precoces de la esquizofrenia, del primer episodio psicótico. Y a veces no tiene nada que ver una con la otra. Lo más importante es saber que cuando tenemos ansias, tenemos que sospechar una comorbilidad psiquiátrica y hay que buscarla. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces de esas personas que están recayendo a cada rato en los procesos de rehabilitación, el problema es que no se les ha hecho un buen diagnóstico de una comorbilidad. Hay que tratar la comorbilidad psiquiátrica al mismo tiempo que la deshabituación del consumo de sustancias psicoactivas. Esa es otra situación. Empieza con una fase prodrómica, una fase de que se avecina lo peor. Y de ahí es una fase aparece ya la fase alcohólica, que la divide Jelinek en dos grandes grupos, en la fase aguda o crítica y en la fase terminal o crónica. Entonces ahí tenemos las posibilidades. Lo importante es que tarde o temprano uno va a tener que pasar por cada una de estas etapas, de estas fases en la progresividad de las adicciones, hasta llegar al fatídico final, que es ya encarcelamiento definitivo. Eso es una situación que ya es irreversible, pero sí hay una posibilidad, bajarse en cualquier momento de la crisis en que esté usted sucediendo. Es progresiva, es de grandes consecuencias. Las consecuencias de las adicciones se pueden dar a todo nivel. Consecuencias en su salud física, consecuencias en su salud mental, consecuencias en la familia, consecuencias en la economía, empleo, sociedad, legales. Todas las consecuencias son parte del proceso de decadencia de la enfermedad. Pero hay una solución. Dice también, además de ser una enfermedad incurable, claro, incurable porque ya les expliqué que yo, por más tiempo que tenga de estar limpio, mi posibilidad de formar THIQ al ingerir una sustancia psicoactiva, sustancias psicoactivas, va a desarrollar acetaldehído, y este acetaldehído con la dopamina, que eso no cambia, no nos podemos cambiar nuestro código genético, eso va a hacer la tetrahidroisoquinolina y me va a volver a dar la compulsión, o sea, esa necesidad de seguir, o lo que nosotros llamamos comúnmente en el caló de las adicciones, picarse. No vamos a poder tener una relación controlada con las sustancias psicoactivas. Esa es una situación que tenemos que tener claro, que no es que no podamos dejar de consumir, claro que dejamos de consumir. Lo que no vamos a poder hacer nunca es consumir sin meternos en problemas. Consumir con moderación, tener una relación madura con las sustancias es imposible por esa situación biológica que padecemos. Por eso es que es incurable. Es multicausal, ya hablamos
causas biológicas, causas psicológicas, causas medioambientales. Es progresiva, ya lo hablamos. Progresa desde el inicio experimental, desde el consumo experimental, pasando por el consumo recreativo, ocasional, consumo recreativo habitual, abuso y al final dependencia. Progresa también de una fase prodrómica a una fase aguda o crítica a una fase crónica o terminal. Cuando ya la persona agarra esa primera zumba, que es el consumo consecutivo por 72 horas o más de cualquier sustancia psicoactiva, ya zumbó, ya eso le llamamos en medicina crápula. Esta persona, y también nos dice, es galopante y no tiene retroceso. Donde usted deja, en la fase que la deje, en la tabla y el INEC están por niveles. En el nivel que deje usted la enfermedad, si cuando usted se retiró ya esa crápula con la cual usted se alejó de la enfermedad, es recidivante. Eso quiere decir de que las recaídas, aunque no está contemplada en el proceso de la recuperación, son muy frecuentes y hay que pensarlas, sospecharlas y atenderlas, evitarlas, prevenirlas cuando se pueda. En los grupos nosotros decimos, anda con una insidia, y no es que ande con una obsesión de consumir, esa es obsesión. Insidia es que anda haciendo todo lo que no debe de hacer, lo cual le va a provocar una recaída, irremisiblemente lo va a llevar a una recaída. Es recidivante y de fatales consecuencias. La muerte es una de ellas, y cuántas causas de muerte por intoxicación alcohólica hay en El Salvador, por intoxicación por otras sustancias. En verdad, no hay una estadística total de este fenómeno, de este problema. Lo que sí sabemos que hay datos de medicina legal en que el alcoholismo es una de las principales causas de muerte en nuestro país. En los hospitales también MinSal tiene datos que es una de las principales 10 enfermedades, la mayor quizá causa de enfermedad en nuestro país. Y es evitable, pero también dice que se puede prevenir y tratar de una manera eficiente. Claro, la prevención, quizá la prevención es primaria, sería lo más importante, ¿no? Antes de hacer contacto con las sustancias. Prevención secundaria, cuando ya la persona hizo contacto con la sustancia, pero no tiene diagnósticos ni de abuso ni de dependencia. Y la prevención terciaria, que es el tratamiento. Ahora, el tratamiento, interesante, porque a veces me preguntan, ¿cuál es el mejor tratamiento para un drogodependiente? Aquí no puedo yo decirles, esto es lo único y lo mejor que hay. Tenemos que entender que las intervenciones en adicciones son una serie, no es una serie de intervenciones estructuradas de tal manera que le permita a la persona no solamente dejar de consumir la sustancia, sino que tener una mejor calidad de vida. Y uno de los postulados de los tratamientos en adicciones es: no hay un solo modelo o una sola forma de tratar las adicciones que sea efectivo para todos los adictos. ¿Cómo se va a tratar? Va a depender, ese es el clínico, el que hace el diagnóstico y el pronóstico que puede desarrollar. ¿Tiene medios de contención? ¿Qué tipo de consumo es? ¿Qué droga es? ¿A dónde ha llegado? ¿Qué factores tenemos para poder pensar que esta persona pueda manejar su enfermedad en un sistema, en un medio abierto, en un medio ambulatorio? Ya tomó programas de mutua ayuda, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Ya estuvo en atención privada y volvió a consumir. No se le ha hecho una buena evaluación de comorbilidad. ¿Tiene algún medio que lo detenga? Si no, primero hay que saber cómo viene. ¿Viene intoxicado? ¿Qué tipo de intoxicación trae? ¿Es leve, moderada o severa?
Si es leve, bueno, la va a fondear y después que se le atiende. Si es moderada, necesitará alguna vigilancia. Si es severa, necesitamos llevarlo a un hospital de segundo nivel para hacer la desintoxicación. Tiene de poder desarrollar un síndrome de abstinencia. La primera intervención es ver si está intoxicado o no. La segunda es, si está intoxicado, qué tipo de intoxicación es y qué riesgo de desarrollar. Ya ha desarrollado síndromes de abstinencia previos para poder entender entonces el curso de la enfermedad. El síndrome de abstinencia lo pueden dar casi todas las drogas. Lo único que algunas son síndrome de abstinencia fisiológico, en lo que cursa con ansiedad, temblor, agitación psicomotora, insomnio, convulsiones, delirium tremens, y eso estamos esperando, pues hay que ingresarlo en un hospital para superar el síndrome de abstinencia. Algún síndrome de abstinencia que pueda ser tratado en casa con medicamentos, y algún síndrome de abstinencia como las gomas perras, que con una sopita de chorizo con huevo y pues suficiente. Hay que ver qué hay. Entonces, lo primero es intoxicación, lo segundo es está o no está en síndrome de abstinencia, y lo tercero es ya la deshabituación. Y aquí es el problema, porque las personas hemos deshecho nuestra vida en 20 años y queremos recuperarla en un par de meses. Y ahí es donde no se puede. Entramos ya a lo que se llama el proceso de deshabituación. La deshabituación temprana ocurre en los primeros 12 meses. Y de ahí viene la deshabituación, lo que ya se llama ya tardía o ya superada. Y ya estamos en este momento deshabituados. Pero ¿qué pasa? El cerebro, en el sistema límbico, existen unas células de memoria que se llama núcleo accumbens. Este núcleo accumbens tiene la información de todas aquellas asociaciones condicionantes para el consumo. Y eso le llamamos nosotros disparadores. Y aquí viene la persona que quiere hacer las cosas a su manera. Cuando llegan a los grupos, a veces los compañeros, los padrinos tienen alguna terapia que no es la adecuada, cuando le dicen, usted puede hacer todo menos beber. Y es mentira. Si usted sigue haciendo todo menos beber, va a terminar bebiendo. No tiene por qué exponerse a los disparadores. Los primeros 12 meses son críticos. Por eso es que nosotros le llamamos al primer año de abstinencia el año de oro, porque ocurre lo que se llama deshabituación, remisión total temprana. Ocurre ya la remisión total sostenida y la persona está deshabituada. Ya esos disparadores de consumo ya no lo disparan. ¿Y cuáles son estos disparadores? Dinero, claro. ¿Y con qué compra usted las sustancias? Claro, también puede las tarjetas, ok, dinero plástico. Dinero, la persona quiere dejar de consumir, pero no quiere dejar de andar pisto. Que ese es un buen disparador, un gran disparador. Amigos, la persona quiere dejar de consumir, pero no quiere dejar a sus amigos. Lugares, no quiere dejar de ir a los lugares donde hay insinuaciones o claras muestras de consumo. Sexo, sí, definitivamente. Las conductas sexuales tendrán que dominarse, doblegarse para poder tener una recuperación efectiva. Internet, comidas, coctelitos de conchas. Y cuando usted oye la palabra coctelito de concha, en aquella época cuando bebíamos, lo primero que nos ocurría era una bebida alcohólica. Música, claro, hay música muy seductora hacia el consumo. Y días, horas, fiestas, eventos, todo esto se llama un disparador. Las cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en consumo o en presencia de sustancias psicoactivas. La persona tiene que limitarse, tiene que salirse de ese mundo. Por toda la vida
Si usted quiere, sí, la verdad que hay cosas que yo no he vuelto a hacer. Hay cosas que ya no vale la pena. Por ejemplo, estar en una rueda de personas que están pasándose una pipa para fumarse una piedra de crack. ¿Y para qué usted? O que están pasando un puro de... ¿Y para qué usted? Ahora, sí he vuelto a ir a los conciertos, sí he vuelto a ir a bailes, sí he vuelto a escuchar música que antes asociaba con el consumo, pero ahora ya no tiene ningún impacto en mis motivaciones internas. Entonces, este periodo es interesante, la deshabituación total. Ya a los 2 años usted ya puede estar preparado para volver a tener una vida social, una vida recreativa, plena, con aquellas, lo que nosotros llamábamos riesgo medido. El riesgo medido, ¿valdrá la pena? ¿No vale la pena? Entonces, ¿para qué hacerlo? Recuerdo que cuando yo dejé de consumir el último intento, que fue el que dio resultado, no quiero decir que los anteriores hayan sido sin ninguna finalidad, no todos tuvieron dejaron huella, como nosotros decimos, venado baleado, uno ya queda baleado. ¿Hay tratamientos farmacológicos? Sí, sí lo hay, para las comorbilidades, definitivamente. Acuérdese que siendo esta es una enfermedad, no tenemos por qué hacer sufrir al cliente. Si le podemos acompañar para que pase más sutilmente, más suavemente su abstinencia, pues acompañémoslo. Sí, si no, no, yo lo hice sin fármacos. Sin embargo, yo soy médico y a veces me toca medicar a personas que no pueden con el insomnio, con la ansiedad, con el craving. Entonces se le puede dar algún tipo de medicamento. Farmacoterapia. Terapia cognitiva conductual, sí es lo que hacemos las consejerías. Terapia cognitiva, modificación de patrones de pensamiento, modificación de conductas, psicoanálisis, sí, nuestro programa tiene un corte psicoanalítico que es el 4º paso, que usted debe de hacerlo con su padrino. Terapia lúdicas, terapia recreativa, múltiples modalidades terapéuticas, equinoterapia, etcétera, arteterapia, puede funcionar. ¿Y en dónde quedamos nosotros, pues? Claro. El libro, el manual Merck de medicina interna, dice: no hay un tratamiento más efectivo para el alcohólico que los grupos de alcohólicos anónimos. Mire, qué interesante, que en los libros de medicina nos recomiendan como una alternativa muy efectiva en el proceso de la recuperación, definitivamente. Y aquí es donde el padrinazgo es importante, es donde la atracción que el grupo haga a los miembros es importante. No dejar que los miembros se sientan aislados o sientan que son raros, ¿no? El lenguaje de identificación y la primera reunión es muy importante para que un miembro se quede en el grupo. Los grupos de mutua ayuda o ayuda mutua, como son conocidos en el ambiente de la medicina, son muy efectivos. No se pagan derechos ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No contratamos a ningún terapeuta. Aunque en las tradiciones está que sí contratamos profesionales para los diferentes servicios que tiene Alcohólicos Anónimos. Pero el valor terapéutico de un adicto ayudándole a otro adicto no tiene comparación. Para todo lo demás hay Mastercard, pero para eso no hay ninguna comparación. No se compara ese apoyo que se le da a un adicto cuando hablamos el mismo lenguaje. Claro, la medicina, la psicología, la psiquiatría es muy efectiva, pero cuando yo le digo a alguien, yo sé cómo te sentís, es cierto, porque yo también así me sentí. Yo sé lo que estás viviendo, es cierto, porque yo también lo viví. Entonces, no hay que desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos los miembros de las organizaciones de 12 pasos, sea Alcohólicos Anónimos, sea Narcóticos Anónimos, sea Neuróticos Anónimos, sea Sexólicos Anónimos, lo que sea, para poder
a abordar un problema en común. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un problema en común. ¿Y qué es lo que tiene que tener el grupo? Esa capacidad de atracción. La quinta tradición es clara. El objetivo primordial de todo grupo de AA es llevar el mensaje. Sepamos llevar ese mensaje. Espero que estemos en sobriedad, sigamos en sobriedad y con serenidad pasemos esta pandemia, esta cuarentena que nos han impuesto para poder pronto reunirnos en físico y tener charlas amenas. Pasen muy buenos días, compañeros.